de febrero se suscitó lo que es la Marcha de la Lealtad. ¿Qué es la Marcha de la Lealtad? La Marcha de la Lealtad es una remembranza de lo que hizo los cadetes del heroico, ahora sí heroico, ahí se le llama heroico, colegio militar, que reforzaron la lealtad de ellos al presidente electo Francisco I. Madero cuando inicia el golpe de Estado. Que fíjense bien la coincidencia, ¿dónde se inició el golpe de Estado contra Madero? En la embajada de los Estados Unidos. El plan para derrocar a Madero lo organizaron descaradamente Victoriano Huerta, Félix Díaz y sus asociados en la embajada de los Estados Unidos. Incluso el plan se llamaba el plan de la embajada. ¿Qué está pasando ahorita en Venezuela? Algo casi exactamente igual. Lo malo del asunto es que, por ejemplo, en México, cuando Victoriano Huerta hace el golpe de Estado y asesinan a Madero, aparentemente no tiene que ver Estados Unidos y no pide una invasión de los gringos. Y acá Guaidó descaradamente está pidiendo, por favor invadan Venezuela. ¿Qué personaje con algo de patriotismo le pide a una potencia extranjera que invada su propio país? Es decir, es como si yo le pido a mi vecino que se vaya a matar a mis hijos a mi casa, a la familia, y que viole a mis hijas, casi así de terrible. O sea, ¿se dan cuenta de lo terrible que es que pidas a una potencia extranjera que invada tu propio país? Así de terrible es lo que está haciendo Guaidó y la extrema derecha extrema en Venezuela. Guaidó, la esperanza de Venezuela. Guaidó es el participante traidor de Venezuela. ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva Maduro! ¡Abajo los gusanos venezolanos! ¡Abajo los gusanos venezolanos! ¡Afuera el intervencionismo yanqui! ¡Fuera el intervencionismo yanqui! ¡Fuera el intervencionismo yanqui de Venezuela! ¡Fuera el intervencionismo yanqui de Venezuela! ¡Viva el pueblo venezolano! ¡Fuera el intervencionismo estadounidense en Venezuela! Imagínense que llegue el ejército estadounidense con sus marines de nuevo a invadir a México. Para que vean un poco más, les recomiendo a ustedes que vayan al Museo Nacional de las Intervenciones que se encuentra en el Metro General Anaya. ¿Cuántas intervenciones estadounidenses ha tenido México? Fíjense bien, más de 50. Las peores han sido la que arrebató la mitad del territorio a México y que ahora se quedó con los territorios de Texas, de California, de Utah, de Nuevo México, etcétera. Y la peor también, y otras de las peores fueron las dos a Veracruz, la última de ellas en 1914. El plan de la embajada, compañeros, por favor, no caigan en provocaciones, pobre gente que quiere que invadan a su país. Imagínense ustedes que Donald Trump les pidiera a los venezolanos que invadieran Estados Unidos.
O sea, veámoslo al revés. Cuando los estadounidenses han pedido que invadan Estados Unidos, pues nunca. ¿Para qué? Para instalar la democracia. Estos son situaciones internacionales que ojalá y no lleguen a mayores, porque si aquí se gestan este tipo de situaciones, e incluso los del Partido Acción Nacional que trajeron a un personaje venezolano para hacer declaraciones que están fuera de ley. ¿Por qué? Porque los, ¿cómo se llama? Los extranjeros, de acuerdo con el artículo 130, no deben hacer declaraciones sobre la política interior mexicana. El artículo 33, perdón, sí. El artículo 33, resulta que este personaje hizo declaraciones fuera de lugar, y aquí alguna vez tuvimos un personaje venezolano que le invitamos a tomar la palabra y dijo, no. ¿Por qué? Porque yo soy venezolano y no debo de interferir en la política nacional. Lo que acaban de hacer los panistas es una violación a la ley nacional sobre relaciones internacionales. ¿Cuál ha sido la actitud del presidente mexicano? El respeto al derecho internacional y a la autodeterminación de los pueblos. Aquellos que piden invadir a su país, ¿qué vienen siendo? Traidores a su patria. ¿Qué hicieron los conservadores cuando trajeron un emperador? Porque para esto un emperador tiene que ser disque de sangre azul. Solo los camaleones tienen sangre azul. Entonces trajeron un camaleón para darle la chamba de rey, y entonces aquel vino engañado pensando que todos lo apoyaban aquí, y esto es una traición a la patria. Esto es una traición a la patria. Imponen un imperio, el segundo imperio, y afortunadamente se logró reinstaurar la república. El señor que tenemos aquí enfrente dirán todo lo que quieran en contra de él, pero él fue el que restauró la república, y por eso estamos haciendo la cuarta república en este país. Los problemas de desestabilización son muy graves. Fíjense bien, lo que está sucediendo en Michoacán es muy interesante. ¿Por qué? Porque más que nada es un esbozo y una provocación para hacer que el gobierno federal reprima a los docentes que están bloqueando los ferrocarriles. ¿Cuáles son los docentes que están bloqueando los ferrocarriles? Los maestros. Sí, pero ¿los maestros de cuáles? O sea, fíjense bien, en cada estado de la República hay maestros que están contratados por el sistema federal, y hay otros que están contratados por el estado. Estos maestros que están bloqueando los ferrocarriles, ¿de cuáles son? No, ¿de qué? ¿Son del estado o son de la federación? Estatales. Son del estado. Y no les han pagado. A ver, ¿a quién le corresponde que le paguen a estos maestros? Al estado de Guanajuato. Al estado de Michoacán. Sí, ¿quién es el gobernador de Michoacán? Aureoles. Silvano Aureoles. ¿Y de qué partido es? ¿A qué partido le fue peor en estas elecciones? Efectivamente. ¿Y por qué no les ha pagado? Porque se lo gastaron. Y él andaba en España paseándose y toda la cosa. Y entonces, ¿qué hace Andrés Manuel? Ahí les va una lana al gobierno del estado para que le paguen a los maestros prestado en cuenta de lo que le toca al presupuesto del estado. ¿Y qué hacen? No, bueno, pues a ver, vamos a ver si les pagamos. No les pagan todo a los maestros. Y esto radicaliza a algunos. No es que sean radicales, ahí ya es donde se sostiene que les pasa lo que el efecto Mosh. ¿Sí se acuerdan cuando la huelga de la UNAM? Y entonces el Mosh le dicen, oye, ya ganaste, ya, ¿qué estás haciendo? No, pues es que tenemos que luchar. Bueno, acá está la misma situación, pero es más que evidente que hay fuerzas oscuras detrás de este movimiento.
Ya se hizo demasiado largo ¿cómo se llama? El conflicto, se perdió más dinero de lo que era la deuda para los maestros, y entonces el mismo Andrés Manuel dice, yo ya sé de eso. Claro, cuando un movimiento está perjudicando a la sociedad civil o a la economía, pues entra en conflicto con la misma sociedad. Y ya incluso fue Andrés Manuel a hablar con ellos, y ya el CENTE de Michoacán está dividido. Al dividirse va a perder. Esto se llevará unos días, pero mientras tanto sí ha habido pérdidas en lo que se refiere a las cargas que no se han descargado de los ferrocarriles. Pero, ¿ustedes creen que pierde este conflicto Andrés Manuel? Ya tiene todo el callo del mundo. Es decir, no va a ser una cosa que sea tan sencillo de intervenir. Estas personas que pasaron ahorita y que estaban agrediendo y provocando, lamentablemente son traidores a su patria en conciencia. Es decir, aguas. Imagínense ustedes que les piden que vengan, invadan el suelo patrio. Cuando tienes una invasión estadounidense o de cualquier otro ejército, no sabes lo que puedan hacer, porque son ejércitos de invasión. Pueden bombardearte tu casa, pueden ametrallar a tus hijos, y eso es lo que están pidiendo estas personas. Piensan que una guerra va a ser muy tranquila para ellos. No, una guerra da parejo y puede ser tan cruel de un lado como del otro, y eso de pedir que se inicie una guerra al interior de tu país es lo más tonto que se puede pedir en este mundo. No saben de lo que están hablando. Ay, es que no hay papel del baño. Pues bueno, a lo mejor tienen papel del baño para limpiar la sangre de sus hijos que vayan a ser masacrados por el ejército estadounidense. También otra de las provocaciones es la de las estancias infantiles. Fíjense bien de lo del ABC que sucedió en el periodo del Espurio Calderón. Resulta que habían fallecido 49 niños, hasta nuestra historieta hicimos aquí sobre el asunto. Y el problema es a quién se le otorgan las concesiones para abrir una guardería o una estancia infantil. Nada más a los parientes de los del PAN. Se afecta, según los diputados que están en el PAN. Ay, es que está perjudicando a los niños. No. Están perjudicando a las personas que tienen estas concesiones. Entonces ya, para evitar este tipo de corrupciones, se va precisamente a entregar la lana a los parientes, a los padres de familia, y ellos sabrán si lo usan en una estancia infantil o se generan nuevas estancias infantiles. Todo parece indicar que en el reacomodo siempre hay problemas. ¿Por qué? Porque se tiene que acabar con el antiguo régimen y generar una alternativa diversa. Esto es cuando se generan más conflictos. De acabar con el porfirismo a generar un nuevo Estado mexicano, pues se batalló. De acabar con las de deslindarse de las empresas petroleras transnacionales y generar petróleos mexicanos, se batalló. No se hacen las cosas de la noche a la mañana. Entonces, esto de las estancias infantiles también. Esto del huachicol es exactamente lo mismo. No es tan sencillo acabar con la delincuencia de la noche a la mañana. Y la verdad, nuestro presidente sí se está arriesgando mucho porque está afectando intereses muy, muy fuertes. Ahora, todos en este país estamos vulnerables, sobre todo las mujeres. Hay una cantidad de homicidios terribles. Y bueno, todos estamos vulnerables y ninguno tenemos la guardia como la traía Peña Nieto o como la traían aquellos, porque tenían miedo, más miedo a aquellos, porque precisamente tenían muchos intereses que afectar en su momento. Bien, otra de los problemas que se han generado en este recambio, que cada sexenio,
cuando termina el sexenio o a cada periodo, resulta que a muchos personajes o a muchos trabajadores que tienen labores en contratos de eventuales y por honorarios, resulta que ¿cómo se llama? A veces no les renuevan el contrato y a veces sí se lo renuevan. Por ejemplo, en lo que es ahorita la Universidad Abierta y a Distancia de México, estas que son en línea, resulta que los compañeros que trabajan allí, a veces es la única entrada que tienen y dicen, híjole, y si no me recontratan, pues si no te recontratan, te quedas sin chamba. Eso es muy grave, ¿por qué? Porque la seguridad laboral cada vez es más precaria. Y ahora, con el cambio de sexenio, dice Andrés Manuel, no se afecta a los de base. Efectivamente, no era tan fácil basificarse durante mucho tiempo y esta es una de las grandes broncas del neoliberalismo, no entregar chamba de base a los trabajadores. Y ahora se va a recontratar gente, claro que se va a recontratar, pero en el Inter mucha gente está en la inseguridad laboral y claro que se sienten como que los está perjudicando el nuevo gobierno. Y esto sucedía cada sexenio, lo que pasa es que ahora se hace más escándalo que antes. Antiguamente no se hacía tanto escándalo. Por ejemplo, esto... Ahora están, bueno, probando. Producción. No es el micrófono. No, es la bocina. A ver. Bueno, sí. Bueno, sí, por ejemplo, ¿quién se acuerda de quién fue quien dirigió el Fondo de Cultura Económica durante el periodo de Fox? Nadie. ¿Por qué? Porque antes no se hacía escándalo de esto. Y ahora, por ejemplo, con lo de Paco Ignacio Taibo, que es extranjero, es que no sé qué, que la ley Taibo. Bueno, fíjense bien a dónde llegaba, por ejemplo, en el caso del Fondo de Cultura Económica, la dirección del fondo, en el periodo de Fox, estaba una mujer de extrema derecha, que se llama Consuelo Sáizar. Y Consuelo Sáizar, dio prioridad a publicar libros de la derecha. Ven, pues está bien, es la ideología del momento. Y en su momento, ¿qué hizo Vicente Fox cuando terminó su sexenio a favor de Consuelo Sáizar? Fíjense bien lo que hizo, y no era muy notorio. Firmó un decreto en el cual le otorgaba la dirección del Fondo de Cultura Económica por 20 años a Consuelo Sáizar. Vicente Fox, digo, no era muy conocido por la brillantez de sus ideas y de sus acciones, más bien todo lo contrario. Y entonces él ingenuamente, por decirlo menos, firma este decreto que es inoperante después de que él deja el ¿cómo se llama? El poder. Por supuesto que Calderón no deshizo el decreto, sino que le dio otro mejor puesto a Consuelo Sáizar, le dio el puesto de directora del Conaculta. Ahora Consuelo Sáizar no sé en dónde esté, pero no era muy escandaloso. También hay que ver qué personaje es Consuelo Sáizar y qué personaje es Paco Ignacio Taibo. Paco Ignacio Taibo una vez lo tuvimos aquí echándonos un rollo también, va mucho al ¿cómo se llama? Al ciudadano, al buzón ciudadano, y pues ojalá y venga otra vez a echarnos un rollo. Pero el tipo sí es interesante, ha hecho lo que no se hacía antes, repartir libros por todos lados para leer en libertad, y ya ha publicado novelas, cosas de historia y guiones de cine que le filmó incluso hasta Televisa, historietas en el periodo de López Portillos y cosas así. Entonces sí, realmente es un personaje que sí merece estar en el Fondo de Cultura Económica. Consuelo Sáizar era porque no tenían a qué poner.
En la derecha no había muchos cuadros en ese sentido. Entonces, esto de las protestas de las personas que quieren ser recontratados es muy legítima. Es más, estas personas que quieren ser recontratados, yo incluso pediría que si se puede les den plaza, y que les den plaza de base en propiedad, cosa que con el neoliberalismo se fue deshaciendo. Ya la gente no tenía seguridad laboral para 15 días. Cada vez los contratos son más chicos. Entonces, esto tiene que ir modificándose, pero lo que pasa es que la gente se desespera. Quiere que las cosas se arreglen como cuando ya está el almuerzo, ya está la comida, ya está la cena, rapidísimo, ahoritititita. Entonces, pues bueno, por ahí va la cuestión. Le pasamos el micrófono